El plan de Dios es más grande que nuestro entendimiento, y sin embargo, a menudo luchamos con esta verdad. Queremos entender todo para ver el panorama completo, para darle sentido a cada giro y vuelta en nuestras vidas. Pero la realidad es que nuestras mentes humanas son limitadas. Solo vemos lo que está frente a nosotros, si bien Dios ve el principio y el final. Él está trabajando en formas que no podemos comprender, orquestando cada detalle, alineando cada momento de acuerdo a su voluntad divina. Piensa en cuán a menudo cuestionamos a Dios cuando la vida da un giro inesperado. Nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué se cerró esta puerta? ¿Por qué se escapó esta oportunidad? En esos momentos nos sentimos abandonados, como si Dios se hubiera alejado de nosotros. Pero la verdad es que Él siempre está trabajando. Lo que vemos como un revés es, a menudo, una preparación para algo mayor. Lo que vemos como un retraso es Dios posicionándonos para su tiempo perfecto. Considere las historias a lo largo de la historia donde el plan de Dios fue mal interpretado. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y arrojado a prisión. Si alguien tenía una razón para dudar del plan de Dios, era José. Pero lo que José no vio en esos momentos fue que Dios lo estaba elevando a un lugar de gran influencia. Años después, los mismos que lo traicionaron acudieron a él en busca de ayuda durante una hambruna. José estaba en posición de salvar a una nación entera, no porque su viaje fuera fácil, sino porque el plan de Dios era más grande que su sufrimiento. Más tarde les dijo a sus hermanos, «Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo planeó para bien. Lo mismo es cierto para nosotros. Experimentamos dolor, decepción y confusión, pero Dios está tejiendo oraciones maestras que quizás no comprendamos completamente hasta más tarde. A veces, lo que vemos como oraciones sin respuesta son, en realidad, los mayores actos de misericordia de Dios. Él puede retener algo porque sabe que nos destruiría. Puede cerrar una puerta porque sabe que atravesarla nos alejaría de su voluntad. ¿Cuántas veces hemos deseado algo con tantas fuerzas solo para darnos cuenta más tarde de que no era para nosotros? Tal vez oraste para que una relación funcionara, pero al mirar atrás ves cómo habría llevado al dolor. Tal vez rogaste por un cierto trabajo, pero ahora entiendes que Dios tenía algo mucho más grande esperándote. Su plan nunca es hacerte daño, sino darte esperanza y un futuro. Sin embargo, incluso sabiendo esto, luchamos con la confianza. Queremos tomar el control, trazar nuestras propias vidas, forzar que las cosas sucedan de acuerdo a nuestro propio tiempo. Pero cada vez que tratamos de controlar el resultado, terminamos exhaustos, frustrados y decepcionados. Eso es porque nunca debimos llevar esa carga. Dios nos llama a confiar en Él, a entregar nuestros planes, a creer que Él está trabajando, incluso cuando no podemos. Míralo. Hay momentos en los que la vida no tiene sentido. Momentos en los que el dolor es insoportable. Cuando la pérdida se siente demasiado pesada. Cuando las oraciones parecen no tener respuesta. Pero incluso en esos momentos, Dios no está ausente. Él está presente en la tormenta, guiándonos, moldeándonos, refinándonos. Lo que para nosotros parece caos está bajo completo control en sus manos. Puede que nunca comprendamos del todo por qué ciertas cosas suceden como lo hacen, pero la fe significa confiar incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Significa creer que Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo es. Significa entender que sus caminos son más altos, sus pensamientos son más grandes, y su plan es siempre para nuestro bien final. El miedo es uno de los mayores obstáculos para la fe. Se infiltra en nuestras mentes, susurrando dudas, haciéndonos cuestionar las promesas de Dios y paralizándonos para entrar en su plan. El miedo nos dice que no somos lo suficientemente fuertes, ni lo suficientemente buenos, ni lo suficientemente capaces. Amplía nuestros problemas y minimiza el poder de Dios. Pero la fe nos llama a algo más grande. La fe es la confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles.
incluso cuando el camino por delante no está claro, incluso cuando el miedo intenta apoderarse de nuestros corazones. En todo momento de la historia vemos una batalla entre la fe y el miedo. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, Moisés tuvo miedo. Se miró a sí mismo y vio sus propias limitaciones. Dijo, ¿quién soy yo para que deba ir? Él dudaba de su capacidad para hablar. Temía a la oposición. Pero Dios no le estaba pidiendo a Moisés que confiara en sí mismo. Le estaba pidiendo a Moisés que confiara en él. Él dijo, yo estaré contigo. Y esa es la misma promesa que nos da hoy. El miedo nos hace centrarnos en nosotros mismos, en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias. Pero la fe cambia nuestra mirada hacia Dios, hacia su fuerza, hacia su suficiencia. El miedo prospera en la incertidumbre. Nos dice que si no tenemos todas las respuestas, si no podemos ver lo que viene después, entonces debemos tener miedo. Pero la fe nos recuerda que no tenemos que saber cada detalle, porque confiamos en aquel que sí lo sabe. No tenemos que tener todo resuelto para seguir adelante. La fe es dar un paso adelante, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Es creer en el plan de Dios, incluso cuando nuestra realidad actual parece diferente de lo que esperábamos. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, hizo lo imposible. Pero en el momento en que se centró en el viento y las olas, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Eso es lo que pasa cuando dejamos que el miedo dicte nuestros pasos. Nos hundimos en la preocupación, en la duda, en la desesperanza. El miedo nos hace olvidar quién es Dios. Nos hace olvidar que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo, que cerró las bocas de los leones, que resucitó a los muertos, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El miedo quiere mantenernos atrapados. Nos dice que vayamos a lo seguro, que permanezcamos en el barco para evitar riesgos. Pero la fe nos llama a salir, a confiar en que Dios proveerá, a creer que Él abrirá un camino, incluso cuando no lo veamos. La fe no es la ausencia de miedo, es elegir confiar en Dios frente al miedo. Es decir, puede que no entienda, pero creo. Puede que no vea la respuesta, pero confío. Puedo tener miedo, pero no dejaré que el miedo me controle. El miedo drena nuestra fuerza, pero la fe nos da coraje. El miedo nos hace dudar, pero la fe nos da confianza. El miedo nos mantiene estancados, pero la fe nos mueve hacia adelante. Cada vez que elegimos la fe sobre el miedo, crecemos, nos volvemos más fuertes. Empezamos a ver que Dios es fiel, que nunca falla, que está con nosotros en cada batalla. La vida siempre presentará oportunidades para temer. El enemigo siempre intentará desanimar, intimidar, hacernos cuestionar las promesas de Dios. Pero la fe se mantiene firme. La fe dice, mi Dios es más grande que esta tormenta, mi Dios es más grande que este desafío, mi Dios nunca ha fallado y no comenzará ahora. Las pruebas son una parte inevitable de la vida. Nadie está exento de las dificultades, del dolor, de las temporadas de lucha que ponen a prueba la esencia misma de lo que somos. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que Dios siempre está trabajando en medio de esas pruebas. Él no desperdicia el sufrimiento. Él no permite el dolor sin un propósito. Cada desafío, cada dificultad, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para que Él nos moldee, nos fortalezca y nos acerque más a Él. Cuando pasamos por pruebas, nuestro primer instinto a menudo es preguntar ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué se desmoronó esta relación? ¿Por qué está fallando mi salud? Pero preguntar por qué nunca traerá paz. La verdadera pregunta no es por qué, sino quién. ¿Quién tiene el control? ¿Quién sostiene nuestras vidas en sus manos? ¿Quién está usando incluso esta dificultad para algo mayor? Cuando cambiamos nuestro enfoque de nuestro sufrimiento a aquel que es soberano sobre él, comenzamos a ver las pruebas de manera diferente. Empezamos a entender que Dios no nos está castigando. Él nos está preparando. Él nos está refinando como el oro, quemando las impurezas, moldeándonos en las personas que Él nos creó para ser.
Mira las vidas de aquellos que confiaron en Dios en medio de sus pruebas. Job perdió todo: su riqueza, su familia, su salud. Sin embargo, él no se apartó de Dios. No entendía lo que estaba pasando, pero se mantuvo firme. Y al final, Dios lo restauró y lo bendijo más allá de lo que tenía antes. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y arrojado a prisión. Pero él permaneció fiel. No dejó que su sufrimiento lo amargara. No dejó que sus pruebas lo definieran. Y por eso Dios lo levantó para ser un gobernante en Egipto, usándolo para salvar muchas vidas. Hay una razón por la que el sufrimiento a menudo produce los mayores testimonios. Es en el fuego que se prueba la fe. Es en la tormenta que se construye la confianza. Es en el valle que aprendemos a depender completamente de Dios. Cuando todo va bien, es fácil decir que tenemos fe, pero la verdadera fe se revela cuando la vida se desmorona. ¿Seguiremos confiando en Dios cuando la respuesta se retrase? ¿Seguiremos creyendo en su bondad cuando no veamos una salida? ¿Seguiremos aferrándonos cuando nos sintamos débiles, abandonados y quebrantados? Las pruebas tienen una forma de despojarnos de nuestra autosuficiencia. Nos muestran cuán poco control tenemos en realidad. Podemos planificar, podemos prepararnos, podemos intentar asegurar nuestro futuro, pero un momento inesperado puede cambiarlo todo. Y en esos momentos, nos damos cuenta de que nuestra fuerza no es suficiente. Nuestra sabiduría no es suficiente. Nuestros recursos no son suficientes. Solo Dios es suficiente. Muchas veces oramos por liberación y Dios no quita la prueba de inmediato. Eso no significa que no esté escuchando. A veces nos permite caminar por el fuego porque hay algo en nosotros que necesita ser refinado. Hay una lección que necesita ser aprendida, una confianza más profunda que necesita ser desarrollada, un propósito mayor que necesita ser cumplido. Las pruebas que enfrentamos hoy pueden ser lo mismo que nos equipe para el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Puede que no siempre veamos el propósito de nuestras pruebas mientras estamos en ellas, pero Dios siempre está trabajando. Él está moldeando nuestro carácter, aumentando nuestra fe, enseñándonos resistencia. El mismo Dios que caminó con Moisés por el desierto, que fortaleció a David en la cueva, que sostuvo a Pablo en la prisión, es el mismo Dios que camina con nosotros a través de nuestras luchas hoy. Vivimos en un mundo que prospera con la velocidad. Todo lo que nos rodea nos empuja a movernos más rápido, lograr más y obtener lo que queremos inmediatamente. Esperar es incómodo, se siente como tiempo perdido. Cuando oramos por algo, esperamos respuestas de inmediato. Cuando trabajamos duro por algo, queremos ver resultados ahora. Pero Dios no opera en líneas de tiempo humanas. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y su tiempo siempre es perfecto. Lo que puede parecernos un retraso, a menudo es una preparación divina. Lo que se siente como un revés, es a menudo la forma en que Dios ordena las cosas para algo mayor. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos si Dios siquiera está escuchando. Oramos, esperamos, y nada parece cambiar. Las puertas permanecen cerradas. El avance que anhelamos parece fuera de nuestro alcance, y en esos momentos de silencio, la duda se infiltra. Empezamos a preguntarnos si escuchamos mal a Dios, si estamos en el camino equivocado, si se ha olvidado de nosotros. Pero el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Solo porque no vemos movimiento, no significa que no esté trabajando. Mira la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones. Sin embargo, durante años, él y su esposa Sara permanecieron sin hijos. A medida que pasaba el tiempo, su fe se puso a prueba. Sara se impacientó e intentaron tomar el asunto en sus propias manos, lo que provocó complicaciones que podrían haberse evitado. Pero Dios nunca había olvidado su promesa. En el tiempo señalado, cuando parecía imposible, Sara dio a luz a Isaac. No estaba en su cronología, pero estaba en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando Dios cumple su promesa, lo hace de una manera que no deja duda de que fue su mano la que estuvo en acción.
El tiempo divino requiere confianza. Exige que dejemos de lado nuestra necesidad de control y nos rindamos a aquel que ve el panorama general. Podemos pensar que estamos listos para lo que estamos orando, pero Dios sabe cuándo ha llegado el momento adecuado. Una puerta que se abre demasiado pronto puede ser tan dañina como una puerta que nunca se abre. A veces Dios retiene algo no como un castigo, sino como una forma de protección. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Él ve lo que nosotros no podemos ver. José tenía sueños de grandeza, pero en lugar de asumir el liderazgo de inmediato, sus hermanos lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y lo encarcelaron por un crimen que no cometió. Desde afuera, parecía que su vida se movía en la dirección equivocada, pero en realidad, Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor. Cada prueba, cada retraso, cada momento de espera, lo estaba moldeando en el hombre que un día gobernaría Egipto y salvaría a toda una nación. Si José hubiera sido elevado demasiado pronto, no habría estado listo. La temporada de espera fue necesaria para el cumplimiento del plan de Dios. Esperar no es tiempo perdido. Es una temporada de refinamiento, un tiempo en el que Dios trabaja tras bastidores, organizando todo según su voluntad. Es en la espera que Él fortalece nuestra fe, profundiza nuestra confianza y nos prepara para lo que está por venir. Si nos apresuramos delante de Dios, corremos el riesgo de perder lo mejor de Él. Si nos impacientamos e intentamos forzar las cosas para que sucedan por nuestra cuenta, podemos terminar con algo mucho menor de lo que Él pretendía para nosotros. Dios nunca llega temprano ni tarde. Siempre es puntual. El mismo Dios que creó el universo con precisión y orden es el mismo Dios que está trabajando en los detalles de nuestras vidas. Lo que puede parecer un retraso a menudo es una alineación divina. Lo que puede parecer una oración sin respuesta, a menudo es Dios diciendo, todavía no. Sus planes para nosotros son buenos. Y cuando es el momento adecuado, nada puede detener lo que Él ha ordenado. La paz es algo que el mundo busca desesperadamente, pero rara vez se encuentra. La gente la busca en el dinero, el éxito, las relaciones y los placeres temporales. Pero la verdadera paz no proviene de las circunstancias externas. No se encuentra en una vida perfecta, una existencia sin problemas, o en que todo salga exactamente como se planeó. La verdadera paz proviene de un lugar: confiar en Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando entregamos nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestras incertidumbres, Él llena nuestros corazones con una paz que no puede ser sacudida, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiar en Dios significa creer que Él está en control, incluso cuando la vida se siente fuera de control. Significa elegir confiar en su sabiduría en lugar de la nuestra, descansar en sus promesas en lugar de ser consumidos por nuestras preocupaciones. El mundo nos dirá que tomemos el asunto en nuestras propias manos, para resolver nuestros problemas por nosotros mismos, para resolver todo por nuestra cuenta. Pero eso no es lo que Dios nos pide. Él nos dice que confiemos en Él, para no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, para arrojar nuestras cargas sobre Él. Y cuando lo hacemos, nos da paz. Una de las batallas más grandes que enfrentamos es la batalla de la mente. La ansiedad, la duda y el miedo intentan tomar el control, susurrando mentiras, que Dios nos ha olvidado, que Él no vendrá, que tenemos que arreglar todo nosotros mismos. Pero la fe silencia esas voces. La confianza en Dios apaga el miedo. Cuanto más confiamos, más soltamos nuestro control y más paz inunda nuestros corazones. Mira las tormentas de la vida. Cuando los discípulos fueron atrapados en una violenta tormenta en el mar, estaban aterrorizados. Los vientos estaban furiosos, las olas estaban rompiendo, y pensaron que iban a morir. Pero ¿dónde estaba Jesús? Dormido en el barco, no estaba ansioso, no estaba preocupado. Sabía que la tormenta no tenía poder sobre él. Y cuando se levantó y habló, los vientos y las olas le obedecieron. Ese es el tipo de paz que viene de confiar en Dios. Mientras el mundo está en caos,
Mientras las tormentas de la vida rugen a nuestro alrededor, podemos descansar porque sabemos quién está en control. Confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. No significa que la vida siempre será fácil o que nunca experimentaremos dolor. Pero sí significa que, pase lo que pase, tenemos un fundamento que no se puede sacudir. Significa que, incluso cuando la vida no sale según lo planeado, no tenemos que vivir con miedo, porque sabemos que Dios está obrando todas las cosas para bien. La preocupación es el enemigo de la paz. Nos mantiene inquietos, pensando constantemente en lo que podría salir mal, lo que podría pasar, lo que está fuera de nuestro control. Pero Jesús nos dice que no nos preocupemos. Nos recuerda que Dios cuida de las aves del aire, que viste las flores del campo, y que si se preocupa por ellas, ¿cuánto más cuidará de nosotros? La preocupación no cambia nada, no soluciona los problemas, no previene los problemas, y no mejora la vida. Pero confiar en Dios trae paz, nos permite respirar, descansar, dejar de esforzarnos y simplemente creer que Él es fiel. Algunas de las personas más pacíficas no son las que han tenido una vida fácil, sino las que han aprendido a confiar en Dios en cada situación. Se han enfrentado a pruebas, han caminado por tormentas, han soportado el dolor y, sin embargo, no son sacudidas. Su paz no viene de sus circunstancias, sino de su fe. Han aprendido que, pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno. Él todavía está en control y nunca les fallará. La paz no se encuentra en tener todas las respuestas. No se encuentra en tener un plan perfecto o saber exactamente cómo funcionará todo. La paz se encuentra en la rendición. Se encuentra en dejar nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras dudas y decir, Dios, confío en ti. Y cuando hacemos eso, Él llena nuestros corazones con una paz que ninguna tormenta, ninguna prueba y ningún problema puede quitar. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido un Dios que cumple sus promesas. Cada palabra que ha pronunciado, cada pacto que ha hecho y cada garantía que ha dado, permanece inquebrantable. Sus promesas no son como las palabras vacías del hombre, sujetas a cambio o fracaso. Son firmes, constantes e inquebrantables. Cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía. Lo que ha dicho, lo hará. Lo que ha declarado, lo cumplirá. No hay incertidumbre en su carácter. No hay inconsistencia en su fidelidad. La vida a menudo desafía nuestra capacidad de creer en las promesas de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, cuando esperamos más de lo esperado, cuando las circunstancias parecen contradecir lo que Dios ha dicho, la duda intenta infiltrarse. Nos preguntamos si malinterpretamos, si tal vez Dios cambió de opinión, si tal vez sus promesas no eran para nosotros. Pero Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Sus promesas son sí y amén. Si Él lo dijo, se cumplirá, no importa cuán imposible parezca. A lo largo de las Escrituras, Dios ha demostrado ser fiel. Cuando le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, las circunstancias parecían desesperadas. Abraham y Sara ya habían pasado la edad fértil, pero la promesa de Dios no dependía de las limitaciones humanas. Contra todo pronóstico, nació Isaac. Cuando Dios prometió a los israelitas una tierra que fluía leche y miel, vagaron por el desierto años. Sin embargo, su promesa no falló. Los guió a la tierra prometida en el tiempo señalado. El tiempo de las promesas de Dios a menudo no se alinea con las expectativas humanas. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde esperar se siente como una carga. Pero las promesas de Dios se cumplen en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Lo que nos parece un retraso es una preparación divina. A veces, Él no nos da lo que pedimos de inmediato porque nos está moldeando, refinando nuestro carácter y posicionándonos para lo que está por venir. Si recibimos sus bendiciones antes de estar listos, podemos manejarlas mal. La temporada de espera no es una negación, es la manera en que Dios se asegura de que, cuando su promesa se cumpla, estemos preparados para recibirla.
Las promesas de Dios tampoco dependen de nuestras circunstancias. El mundo que nos rodea puede cambiar, la gente puede fallarnos, los planes pueden desmoronarse, pero Dios permanece constante. Su palabra se mantiene firme sin importar lo que veamos o sintamos. Cuando promete paz, la da incluso en medio de la tormenta. Cuando promete provisión, suple nuestras necesidades incluso cuando los recursos parecen escasos. Cuando promete fuerza, nos ayuda a superar incluso nuestros momentos más débiles. Sus promesas no se basan en lo que podemos hacer. Están basadas en quién es Él. La fe es la clave para permanecer firmes en las promesas de Dios. Cuando el enemigo intenta hacernos dudar, cuando las tormentas de la vida intentan sacudirnos, debemos aferrarnos a lo que Dios ha dicho. La fe no requiere que veamos el cumplimiento antes de creer. Nos llama a confiar incluso cuando la evidencia aún no es visible. El mismo Dios que cumplió su palabra a Abraham, a Moisés, a David y a cada creyente antes de nosotros, es el mismo Dios que cumplirá sus promesas. Dios ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Ha prometido que todas las cosas obrarán para nuestro bien. Ha prometido ser nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro proveedor y nuestro sanador. Ha prometido vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Estas promesas no son palabras vacías. Son verdades eternas que no se pueden romper. Ninguna fuerza en el cielo o la tierra puede detener lo que Dios ha declarado. Ninguna oposición puede anular lo que Él ha ordenado. Sus promesas son un fundamento que no se puede sacudir, una roca que se mantiene firme en cada tormenta. Incluso cuando somos infieles, Dios permanece fiel. Incluso cuando nos quedamos cortos, sus promesas perduran. El mismo Dios que nunca ha fallado antes, no fallará ahora. Su palabra es verdadera, su fidelidad es eterna, y sus promesas nunca fallarán. Desde el momento en que fuiste creado, Dios tuvo un propósito para tu vida. No eres un accidente, ni un error, ni un producto de la casualidad. Antes de que tomaras tu primer aliento, antes de que el mundo supiera tu nombre, Dios ya había escrito un plan para ti. Te formó con intención, con un propósito divino, con un llamado que solo tú puedes cumplir. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas pasado. Tu vida tiene significado porque el que te creó no comete errores. Muchas personas van por la vida preguntándose si importan, cuestionando si tienen algún significado. El enemigo no quiere nada más que convencerte de que no tienes un propósito, que solo existes, que tu vida no cuenta para nada. Pero eso es una mentira. La palabra de Dios declara que fuiste creado por una razón, que fuiste diseñado con el destino en mente, que hay un trabajo específico que Dios ha preparado para que hagas. Fuiste hecho a su imagen. Se te dieron dones y talentos que son únicamente tuyos, colocado en esta tierra en este tiempo para algo más grande que tú mismo. El propósito no se trata de posición, no se trata de fama o fortuna, no se trata de lo que el mundo define como éxito. Se trata de cumplir la tarea que Dios te ha dado. Algunos están llamados a liderar, algunos están llamados a servir, algunos están llamados a animar, algunos están llamados a enseñar, algunos están llamados a crear. Pero todos están llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacen. Ya sea que estés criando una familia, trabajando, construyendo un ministerio o sirviendo en maneras que parecen invisibles, tu vida está teniendo un impacto. Dios no mide el éxito como lo hace el mundo. Él mira la fidelidad. Él mira la obediencia. Él mira el corazón que dice, «Aquí estoy, Señor, úsame». El enemigo intentará distraerte, hacerte dudar, convencerte de que tu vida no importa. Él usará el desánimo, la comparación y el miedo para hacerte retroceder. Pero debes recordar que tu propósito no está determinado por tus sentimientos o tus circunstancias. Está determinado por el Dios que te creó. Él te ha llamado por nombre. Él te ha apartado. Él te ha dado todo lo que necesitas para lograr lo que ha puesto delante de ti. Puede que aún no veas el panorama completo, pero Dios sí. Cada experiencia, cada prueba, cada lección,
te ha estado moldeando para lo que está por venir. Nada en tu vida ha sido desperdiciado. Incluso el dolor, incluso las luchas, incluso los momentos que desearías que nunca hubieran sucedido. Dios está usándolo todo. Él está tejiendo una historia más grande de lo que podrías imaginar, obrando todas las cosas para bien, preparándote para el propósito que ha puesto dentro de ti. Cuando buscas a Dios, Él te guiará. Cuando te entregas a Él, Él abrirá las puertas correctas. Cuando confías en Él, Él te guiará paso a paso. No tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que saber cada detalle. Solo necesitas estar dispuesto, estar disponible para decir: Señor, lo que sea que tengas para mí, lo seguiré. No hay nadie más que pueda cumplir la tarea que Dios te ha dado. Nadie más con tus dones exactos, tus experiencias exactas, tu llamado exacto. Es por eso que tu vida importa. Es por eso que no puedes rendirte, no puedes conformarte, no puedes creer la mentira de que no tienes un propósito. Dios ha puesto algo dentro de ti que el mundo necesita. Él te ha equipado para algo más grande de lo que sabes. Él te ha elegido, te llamó y te apartó para un tiempo como este. No importa dónde estés en la vida, no importa los desafíos que hayas enfrentado, no importa cuán incierto parezca el camino por delante, puedes mantenerte firme en esta verdad. Dios tiene un plan para ti. Su tiempo es perfecto. Sus promesas nunca fallan. Y Él está trabajando a través de cada prueba para moldearte para su propósito. Cuando confías en Él, cuando entregas tus miedos y caminas en fe, Él te da una paz que el mundo no te puede quitar. Fuiste creado con intención. Tu vida tiene sentido. Cada temporada, cada momento, cada experiencia es parte de una historia más grande que Dios está escribiendo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que saber cada paso. Solo necesitas confiar en aquel que tiene tu futuro en sus manos. Él es fiel. Él es bueno. Y cuando caminas en su propósito, cuando abrazas su plan, verás que sus caminos son más altos. Su amor es mayor. Y su llamado en tu vida está más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Dios lo ve todo. No hay nada oculto a su vista. Ningún secreto, ninguna mentira, ninguna traición que escape a su atención. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que vela por la tierra con conocimiento perfecto. Cuando has sido herido, cuando has sido traicionado, cuando alguien te ha hecho daño de maneras que parecen insoportables, puedes preguntarte si Dios siquiera se da cuenta. Puedes gritar de frustración, preguntando por qué lo permitió, por qué permaneció en silencio, por qué no intervino en el momento en que se infligió el dolor. Pero déjame asegurarte que ni una sola lágrima ha caído de tus ojos sin que Él la vea. Ni una sola injusticia ha pasado desapercibida. La Biblia nos dice en Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando al malo y al bueno. Eso significa que no hay engaño, ni crueldad, ni pecado que pase desapercibido para el Creador del cielo y la tierra. Los malvados pueden creer que han escapado del juicio, que sus acciones están ocultas, que se han salido con la suya con lo que han hecho. Pero Dios sabe. Él ve el corazón de cada hombre y mujer. Él discierne los motivos detrás de cada acción. Nunca es engañado por las apariencias. Nunca es engañado por las palabras. Nunca es tomado por sorpresa por las maquinaciones de los malvados. Piensa en Agar, la sierva de Sara en el libro de Génesis. Ella fue maltratada, expulsada, vagando por el desierto, sintiéndose abandonada y sola. Pero fue allí, en su lugar de sufrimiento, que el Señor se le apareció y ella lo llamó El Roi, que significa el Dios que me ve. Ella no fue olvidada. Ella no era invisible. Dios había estado cuidando de ella todo el tiempo, y Él proveyó para ella incluso en su angustia. Lo mismo es cierto para ti. Cuando alguien te traiciona, cuando tú eres maltratado, cuando la gente susurra mentiras a tus espaldas, cuando alguien intenta destruir lo que Dios está haciendo en tu vida,
puedes estar seguro de que el Señor lo ve todo. Él no es un observador distante. Él no es indiferente. Él está observando y actuará en su tiempo perfecto. Considere la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Lo despreciaron, conspiraron contra él y creyeron que lo habían eliminado de sus vidas para siempre. Pero Dios vio. Cuando José fue acusado falsamente y arrojado a prisión, abandonado en una celda oscura por un crimen que no cometió, Dios vio. Cuando parecía que los malvados habían triunfado, Dios todavía estaba en control. Estaba orquestando cada evento, posicionando a José para algo más grande, trabajando detrás de escena de maneras que nadie podía ver. Y al final, llegó la justicia. José no solo fue sacado de la prisión, sino que fue elevado a un lugar de honor. Y las mismas personas que habían tratado de destruirlo fueron puestas de rodillas ante él. La justicia de Dios puede que no llegue de la manera que esperamos o en el momento que deseamos, pero siempre llega. Nadie puede escapar de su juicio. Nadie puede superar su sabiduría. Los orgullosos serán humillados. Los malvados enfrentarán las consecuencias de sus acciones. El inocente será reivindicado. Puede que no suceda inmediatamente. Puede que no suceda de la manera que imaginas, pero Dios es fiel y tratará con cada acto de maldad conforme a su perfecta justicia. Cuando estás sufriendo, cuando te sientes olvidado, cuando te preguntas si alguna vez llegará la justicia, recuerda que Dios está mirando. No ha apartado su rostro, no ha ignorado tu sufrimiento, no ha pasado por alto un solo detalle. Las manos que formaron el universo, que colocan las estrellas en su lugar, que controlan el ascenso y la caída de las naciones, son las mismas manos que sostienen tu vida. El que habló y el mundo existió, es el mismo que vela por ti. La venganza pertenece al Señor. Esta es una verdad que recorre toda la Escritura, un principio divino que revela tanto la justicia como la misericordia de Dios. Cuando nos equivocamos, cuando alguien nos hiere, nos traiciona o busca destruir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, la reacción natural es contraatacar, buscar justicia en nuestros propios términos. Nuestra naturaleza humana clama por retribución. Queremos hacerles sentir el dolor que nos infligieron. Queremos verlos sufrir como nosotros hemos sufrido. Pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. Romanos 12:19 declara: No os venguéis, queridos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay una razón por la cual la venganza le pertenece a Dios y no a nosotros. La justicia humana es defectuosa. Nuestras emociones nublan nuestro juicio. Solo vemos una fracción de la imagen. Nuestra ira, nuestro dolor y nuestro sentido de injusticia pueden llevarnos a actuar en formas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Pero Dios lo ve todo. Él conoce cada detalle, cada motivo oculto, cada secreto que aún no ha salido a la luz. Él juzga con perfecta rectitud, sin prejuicios, sin error. Su justicia no está impulsada por la emoción, sino por la verdad absoluta. Mira la historia de David y Saúl. Saúl era un rey consumido por los celos, un hombre que persiguió implacablemente a David, buscando matarlo sin causa. David tuvo múltiples oportunidades de tomar el asunto en sus propias manos. Podría haber matado a Saúl en la cueva cuando Saúl era vulnerable. Sus hombres incluso lo animaron a hacerlo, diciéndole que este era su momento de justicia. Pero David se negó. No tomaría venganza en sus propias manos. Entendió que Saúl todavía era el ungido de Dios, y no era su lugar ejecutar el juicio. En cambio, confió en que Dios trataría con Saúl en su propio tiempo. Y Dios lo hizo. La vida de Saúl terminó en desgracia, y David fue elevado al trono, no por su propia mano, sino por el plan divino de Dios. La venganza es peligrosa cuando se pone en manos humanas. Corrompe el corazón, envenena el alma y conduce a un ciclo de destrucción. Cuando nos vengamos, no solo estamos luchando contra nuestros enemigos, estamos luchando contra la autoridad de Dios. Le estamos diciendo que no confiamos en su justicia, que debemos tomar el asunto en nuestras propias manos,
porque tememos que no actuará. Pero la justicia de Dios nunca llega tarde, nunca es débil, nunca es incierta. Él sabe exactamente cómo y cuándo tratar con aquellos que han hecho daño a sus hijos. Piense en los hermanos de José. Lo vendieron como esclavo, un acto de crueldad impulsado por los celos. Creían que se habían librado de él, que se había ido para siempre. Pero Dios estaba mirando. No permitió que el sufrimiento de José se desperdiciara. No permitió que la injusticia quedara sin respuesta. Años después, esos mismos hermanos se pararon ante José temblando, porque las tornas habían cambiado por completo. Pero José no se vengó. No los derribó ni los hizo sufrir como ellos lo habían hecho sufrir. En cambio, entendió que Dios había estado trabajando todo el tiempo, incluso a través de la traición. La justicia había sido servida, pero fue la justicia de Dios, no la del hombre. Cuando nos aferramos a la venganza, nos aferramos a las cadenas. La amargura, la ira y el odio se convierten en nuestra prisión. Creemos que buscando venganza encontraremos paz, pero lo contrario es cierto. Cuanto más perseguimos la venganza, más nos consume. Pero cuando se la entregamos a Dios, cuando ponemos la justicia en sus manos, nos liberamos de esa carga. Podemos avanzar con fe, sabiendo que Él se ocupará de cada mal en su tiempo perfecto. Los malvados no escapan al juicio de Dios. Pueden creer que han tenido éxito, que han burlado a la justicia, que se han salido con la suya con su pecado, pero Dios no se deja burlar. Él ha declarado que la venganza le pertenece, y no rompe su palabra. Nadie escapa a la justicia de Dios. Los orgullosos serán humillados, los opresores enfrentarán su ajuste de cuentas. Los mentirosos, los traidores, los malvados, todos estarán ante Él. Ningún crimen, ningún engaño, ningún acto de crueldad pasa desapercibido para el Todopoderoso. Él pagará, Él juzgará, y su juicio será perfecto. Dios te llama a perdonar. No es una sugerencia ni una opción a considerar cuando te apetezca. Es un mandato que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras no se dicen a la ligera. Revelan una verdad poderosa. El perdón no se trata solo de la persona que te lastimó. Se trata de tu propia alma. Se trata de tu relación con Dios. Aferrarse a la falta de perdón es como llevar una cadena pesada alrededor de tu corazón, una carga que solo te agobia, mientras la otra persona sigue adelante sin verse afectada. El perdón es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide, porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando alguien nos lastima, nuestro instinto natural es aferrarnos a ese dolor, construir muros de protección para asegurarnos de que nunca tengan la oportunidad de volver a hacerlo. Queremos que sientan lo que sentimos. Queremos justicia y, a menudo, queremos venganza. Pero Dios nos llama a algo más grande. Nos llama a liberar la ira, la amargura, el resentimiento y a poner todo en sus manos. Jesús mismo nos mostró cómo es el perdón. Mientras colgaba en la cruz, golpeado, humillado y clavado en la madera por las mismas personas que vino a salvar, podría haber llamado legiones de ángeles para destruirlos. Podría haber exigido justicia inmediata. En cambio, miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ese tipo de perdón está más allá de la fuerza humana. Es divino. Y, sin embargo, ese es el mismo perdón que estamos llamados a extender a los demás. Muchas personas creen que perdonar a alguien significa excusar lo que hizo, liberarlo o pretender que el dolor nunca sucedió. Pero eso no es el perdón. El perdón no significa que lo que hicieron estuvo bien. No significa que tengas que volver a confiar en ellos. No significa que tengas que permitirles volver a tu vida. El perdón no se trata de ellos, se trata de ti y de Dios. Se trata de negarte a dejar que el enemigo te mantenga en esclavitud.
El enemigo quiere que te aferres a la falta de perdón porque sabe lo que le hace a tu corazón. La falta de perdón se convierte en amargura, y la amargura envenena tu alma. Te endurece, te ciega, te impide recibir la paz que Dios quiere darte. Crea distancia entre tú y Dios, porque Él ya te ha dicho que si no perdonas, no serás perdonado. El enemigo quiere que estés atrapado en ese ciclo, reviviendo el dolor una y otra vez, manteniendo tus heridas abiertas y nunca permitiéndote sanar. Pero Dios te ha llamado a algo más grande. Te ha llamado a la libertad. Mira a José. Sus hermanos lo trajeron, lo vendieron como esclavo y lo dejaron por muerto. Tenía todas las razones para odiarlos, todas las razones para buscar venganza cuando finalmente estuvo en una posición de poder. Pero, ¿qué hizo? Los perdonó. Escogió ver la mano de Dios en su sufrimiento. Les dijo en Génesis capítulo 50, versículo 20: Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien. Esa es la perspectiva de alguien que ha entregado su dolor a Dios. Alguien que se niega a dejar que la amargura eche raíces. Alguien que entiende que el perdón no es debilidad, es fortaleza. Perdonar no significa olvidar, no significa actuar como si nada hubiera pasado, pero sí significa renunciar a tu derecho a tomar la justicia en tus propias manos. Significa confiar en que Dios ve lo que te hicieron y que lo tratará a su manera perfecta. El perdón es un acto de fe. Es creer que Dios es tu defensor, que sanará tu corazón, que manejará la situación mucho mejor de lo que tú podrías. Algunas heridas son profundas. Algunas traiciones se sienten imposibles de perdonar. Pero el perdón no es algo que hagas con tus propias fuerzas. Es algo que Dios te permite hacer cuando te rindes a Él. Cuando tomas la decisión de perdonar, incluso antes de que tus emociones te alcancen, Dios interviene, te da gracia, te da la sanación. Comienza a liberar la carga que has estado cargando durante tanto tiempo. Hay personas que viven toda su vida atrapadas en la amargura, sin experimentar nunca la plenitud de lo que Dios tiene para ellas, porque se niegan a perdonar. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Quiere que camines en libertad. Él quiere que liberes la carga. Él quiere que confíes en Él con la justicia, con la sanidad, con la restauración. Y eso comienza con el perdón. Dios usa el dolor para tu crecimiento. Esta es una verdad que a menudo es difícil de aceptar, especialmente en medio del sufrimiento. El dolor es algo que instintivamente evitamos, algo por lo que oramos para ser liberados, algo que se siente injusto cuando entra en nuestras vidas. Pero Dios nunca permite el dolor sin un propósito. Cada lágrima, cada dificultad, cada prueba, te está moldeando en la persona que Él te ha llamado a ser. Nada se desperdicia en sus manos. Lo que el enemigo pretende dañar, Dios puede transformarlo en algo que fortalece tu fe, profundiza tu carácter y te acerca a Él. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que soportaron el dolor y el sufrimiento no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque los estaba preparando para algo mayor. Mira a Job. Él era un hombre sin culpa ante Dios, un hombre íntegro. Sin embargo, lo perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. Su sufrimiento fue tan grande que incluso sus amigos más cercanos cuestionaron si había hecho algo malo. Pero Dios no lo había abandonado. El dolor de Job no fue sin sentido. Fue una prueba de fe, un fuego refinador que reveló su confianza en Dios. Y al final Dios restauró todo lo que había perdido, y más. José fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Cada paso de su viaje parecía ser otra capa de sufrimiento, otro golpe a sus sueños. Pero Dios no lo estaba castigando, lo estaba preparando. Si José nunca hubiera sido traicionado, nunca habría terminado en Egipto. Si nunca hubiera sido acusado falsamente, nunca habría sido puesto en prisión, donde conoció al copero que más tarde lo presentaría al faraón. Y si nunca hubiera sido olvidado en esa prisión, nunca habría sido elevado a una posición de poder en el momento justo para salvar a su familia de la hambruna. El dolor de José no fue en vano. Fue parte del plan divino de Dios para posicionarlo exactamente donde necesitaba estar.
El dolor nos quita nuestras ilusiones de control, nos humilla, nos obliga a reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando la vida es fácil, cuando todo va de acuerdo a nuestros planes, es fácil confiar en nosotros mismos. Pero el sufrimiento nos pone de rodillas, nos recuerda que no tenemos el control, que no podemos arreglar todo, que necesitamos desesperadamente la presencia y el poder de Dios. Y en ese lugar de rendición, algo increíble sucede, nuestra fe se profundiza. Empezamos a confiar en Dios de maneras que nunca antes habíamos aprendido, a apoyarnos en Él, a depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Pablo entendió esto cuando escribió en Corintios 12:9. Pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía una espina en la carne, algo que le causaba un profundo dolor, algo que le rogó a Dios que se lo quitara, pero Dios no se la quitó. En cambio, la usó para mostrarle a Pablo que su gracia era suficiente. A veces, el dolor que queremos que Dios quite es precisamente lo que Él está usando para mostrar su poder en nuestras vidas. El sufrimiento nos refina como el oro en el fuego, quema las impurezas, el orgullo, la autosuficiencia, y deja tras de sí una fe pura, un carácter fuerte, un corazón completamente rendido a Dios. Es en el horno de la aflicción que nos convertimos en quienes Él nos ha llamado a ser. Hay cosas que aprendemos en el dolor que nunca aprenderíamos en el consuelo. Hay una relación profunda con Dios que solo se puede encontrar en el valle, en los momentos en que no nos queda nada más que a Él. El dolor también nos enseña compasión. Cuando hemos sufrido, podemos comprender el sufrimiento de los demás. Podemos consolarlos, animarlos, caminar junto a ellos con la misma gracia que Dios nos extendió. Nuestras heridas se convierten en nuestro testimonio. Las mismas cosas que el enemigo quiso usar para destruirnos se convierten en las mismas cosas que nos equipan para ayudar a otros. Dios nunca desperdicia el dolor. Lo que se siente como romperse, a menudo es el proceso de rehacerse. Lo que se siente como el final, a menudo es el comienzo de algo más grande. Lo que parece una temporada de sufrimiento es, a menudo, una temporada de preparación. Él te está moldeando, fortaleciéndote. Y cuando pases por el fuego, no serás el mismo. Serás más fuerte. Serás más sabio. Serás más como Cristo. La justicia de Dios es perfecta. En un mundo lleno de corrupción, deshonestidad e injusticia, es fácil preguntarse si alguna vez se servirá la verdadera justicia. La gente engaña. Los malvados prosperan. Los inocentes sufren y, a menudo, parece que los que hacen el mal escapan sin consecuencias. Pero Dios lo ve todo y no es indiferente. Su justicia no es defectuosa como la justicia humana. Su juicio nunca llega tarde, nunca es parcial, nunca se equivoca. Es perfecto y vendrá en el momento correcto, de la manera correcta. La Biblia declara en Deuteronomio 32:4: Él es la roca. Sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Un Dios fiel, que no hace nada malo, recto y justo es Él. A diferencia de los jueces humanos, que pueden ser influenciados por el dinero, el poder o la influencia, Dios es incorruptible. Él no hace la vista gorda ante el mal. Él no pasa por alto la maldad. Él no deja que los culpables queden sin castigo. Él es el juez supremo, y su veredicto es final. Muchas veces en la vida sentimos el peso de la injusticia presionándonos. Vemos a personas que han mentido, engañado y dañado a otros, y continúan prosperando, mientras que aquellos que se han mantenido fieles luchan. Es en estos momentos que la duda se infiltra y comenzamos a preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que esto suceda? Pero la Biblia nos recuerda en el Salmo 37:7: Guarda silencio ante el Señor y espera pacientemente en Él. No te inquietes cuando las personas tengan éxito en sus caminos, cuando lleven a cabo sus planes perversos. Solo porque la justicia no haya llegado todavía, no significa que no llegará. El tiempo de Dios no es el nuestro.
Su paciencia no es una señal de debilidad, sino de su deseo de que las personas se aparten de sus malos caminos antes de que caiga el juicio. Mira al faraón en el libro de Éxodo. Oprimió al pueblo de Dios, los esclavizó y se negó a dejarlos ir, a pesar de las numerosas advertencias. Por un tiempo pareció que continuaría gobernando con puño de hierro, sin ser desafiado e invicto, pero Dios ya había determinado el resultado. Las plagas que azotaron a Egipto no fueron aleatorias, fueron el desarrollo de la justicia divina. El orgullo del faraón lo llevó a su caída, y al final se ahogó en el Mar Rojo, mientras que las mismas personas que había oprimido caminaron libres. La justicia llegó en la manera perfecta de Dios y en el tiempo perfecto de Dios. La historia de Amán en el libro de Esther es otro ejemplo de cómo opera la justicia de Dios. Amán, un poderoso oficial, conspiró contra el pueblo judío y planeó ejecutar a Mardoqueo. Construyó una horca con plena confianza de que su plan tendría éxito. Pero en un sorprendente cambio, la misma trampa que le preparó a Mardoqueo se convirtió en su propia caída. Fue colgado en la misma horca que había preparado para otro. Así es como obra Dios. Los malvados pueden conspirar, pueden parecer invencibles, pero al final caerán por sus propios medios. La justicia de Dios no se trata solo de castigar a los malvados, también se trata de reivindicar a los justos. Cuando José fue encarcelado por un crimen que no cometió, parecía que la injusticia había ganado. Pero Dios tenía un plan mayor. Levantó a José, lo colocó en una posición de poder y le permitió permanecer como un testimonio viviente de que ninguna injusticia puede anular el propósito de Dios. Lo que el hombre quiso para mal, Dios lo convirtió en bien. Uno de los mayores ejemplos de la justicia de Dios es la cruz de Jesucristo. La humanidad era culpable de pecado, merecía juicio e incapaz de salvarse a sí misma. La justicia exigía un precio, pero la misericordia abrió un camino. En la cruz, la justicia y la misericordia se encontraron perfectamente. Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos, para que pudiéramos ser justificados ante Dios. Ningún pecado fue pasado por alto, ninguna mala acción fue excusada. Cada pecado fue pagado, ya sea en la cruz o en el juicio eterno. Esta es la justicia perfecta de Dios, para rendir cuentas al culpable y para dar gracia a los que se arrepienten. La justicia de Dios puede que no siempre sea inmediata, pero siempre es segura. Los malvados pueden creer que han escapado, que han superado las consecuencias, que sus acciones permanecerán ocultas para siempre. Pero nada está oculto para Dios. Él ve cada acto de opresión, cada ganancia deshonesta, cada traición, cada injusticia y traerá juicio a su tiempo. Los orgullosos serán humillados, el opresor caerá, el mentiroso será expuesto. Nadie escapa a la justicia de Dios. Para aquellos que han sufrido injusticia, hay consuelo en saber que Dios no ha olvidado. Ha registrado cada mal, ha visto cada lágrima y hará que todas las cosas estén bien. Habrá un día en que cada injusticia será contabilizada, cuando cada acto malvado será respondido y cuando los justos serán reivindicados. Su justicia no es parcial. Su justicia no es defectuosa. Su justicia es perfecta. Dios restaurará lo que se perdió. La pérdida es algo que cada persona experimentará en algún momento de la vida. Viene en muchas formas. Pérdida de relaciones, oportunidades, salud, tiempo o incluso esperanza. Hay momentos en que la vida se siente destrozada, sin posibilidad de reparación, cuando lo que se tomó parece tan grande que la restauración parece imposible. Pero con Dios, nada se pierde realmente. Él es un Dios de restauración, un Dios que toma lo que se ha roto y lo vuelve a hacer completo, un Dios que convierte el duelo en alegría y las cenizas en belleza. La Biblia está llena de historias de restauración que nos muestran que la pérdida nunca es el final de la historia, cuando Dios está involucrado. En el libro de Job, vemos a un hombre que lo perdió todo: su riqueza, su salud e incluso a sus hijos. Su sufrimiento fue tan grande que se sentó en cenizas, raspando sus heridas, abandonado por sus amigos y atormentado por la tristeza. Parecía como si todo por lo que había trabajado, todo lo que amaba, le hubiera sido arrebatado.
Pero Job permaneció fiel. No entendía por qué sufría, pero continuó confiando en Dios, y al final, Dios lo restauró. Job 42:10 dice: Después de que Job oró por sus amigos, el Señor restauró su fortuna y le dio el doble de lo que tenía antes. Dios no solo devolvió lo que se perdió, Él devolvió aún más. Esta es la naturaleza de la restauración divina. Nunca se trata solo de devolver lo que se tomó, se trata de hacer las cosas mejores de lo que eran antes. La restauración de Dios no siempre es inmediata y no siempre viene de la manera que esperamos. A veces oramos para que una situación se restaure exactamente como era, pero Dios tiene algo más grande en mente. José perdió años de su vida cuando sus hermanos lo traicionaron, arrojándolo a un pozo y vendiéndolo como esclavo. Perdió su hogar, su libertad y su sentido de seguridad. Fue acusado falsamente y encarcelado por un crimen que no cometió. Pero Dios no había terminado. Lo que parecían años desperdiciados, en realidad, fueron años de preparación. Dios elevó a José a una posición de poder, restaurándolo de tal manera que pudo salvar a toda una nación del hambre. Génesis 50:20 registra las palabras de José a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien para lograr lo que ahora se está haciendo, la salvación de muchas vidas. El dolor, la traición, los años de sufrimiento no fueron en vano. Dios los estaba usando para posicionar a José para algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. La restauración no siempre significa que Dios devuelve exactamente lo que se perdió. A veces devuelve algo diferente, algo más grande. Noemí, en el libro de Ruth, perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Ella regresó a Belén con profundo dolor, creyendo que su vida había terminado. Pero Dios tenía un plan. A través de Ruth, su nuera, la vida de Noemí fue restaurada de una manera que nunca esperó. Ruth se casó con Buz, y su hijo se convirtió en una fuente de alegría y redención para Noemí. Lo que ella pensó que era una pérdida permanente fue, en realidad, el camino a una mayor bendición. La restauración de Dios no se limita a las cosas materiales. Él restaura corazones rotos, fe destrozada y esperanza perdida. Hay personas que han perdido su pasión, que han perdido su sentido de propósito, que sienten como si la vida les hubiera quitado demasiado. Pero Dios todavía está en el negocio de la restauración. Joel 2:25 dice: Os restituiré los años que comieron las langostas. Dios no solo restaura cosas, restaura el tiempo. Él puede redimir los años que parecían desperdiciados, las oportunidades que parecían desaparecidas, los sueños que parecían muertos. Él puede traer de vuelta la alegría donde había tristeza, la paz donde había confusión y la esperanza donde había desesperación. Ninguna pérdida es demasiado grande para que Dios no la restaure. Lo que el enemigo ha robado, Dios puede regresar. Lo que estaba roto, Dios puede sanar. Lo que parecía destruido, Dios puede reconstruir. Su restauración no se trata solo de devolver. Se trata de hacer las cosas completas de nuevo, de mostrar su poder y fidelidad en formas que están más allá del entendimiento humano. Cuando Dios restaura, siempre es mayor que lo que se perdió, siempre más de lo que se esperaba, siempre un testimonio de su amor y gracia inagotables. Tus enemigos están en las manos de Dios. No hay traición, ningún ataque, ninguna injusticia que pase desapercibida para el Señor. Cuando las personas se levantan contra ti, cuando planean y conspiran, cuando intentan dañar tu vida, puede ser fácil sentirse abrumado, sentir que debes luchar con tus propias fuerzas. Pero la verdad es que no tienes que llevar esa carga. Dios es tu defensor. Él ve cada palabra hablada en tu contra, cada plan formado en secreto, cada intento para hacerte daño, y Él se ocupará de ello a su manera perfecta. La Biblia deja claro que Dios toma en serio el asunto de los enemigos. Romanos 12:19 dice: No os venguéis, queridos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay necesidad de buscar venganza, no hay necesidad de pelear batallas que pertenecen a Dios. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo, que cerró las bocas de los leones, que derribó ejércitos enteros por su pueblo,
Es el mismo Dios que pelea por ti hoy. Mira la historia de David. Fue ungido para ser rey, elegido por Dios. Sin embargo, pasó años siendo perseguido por Saúl, quien estaba consumido por los celos y la rabia. Saúl intentó matarlo, lo persiguió y lo vio como un enemigo. David tuvo oportunidades de contraatacar, de tomar el asunto en sus propias manos, pero se negó. Sabía que Dios estaba en control. Sabía que su enemigo estaba en las manos de Dios. Y al final, no fue David quien tuvo que eliminar a Saúl. Dios se encargó de ello. La justicia de Dios es perfecta y su tiempo siempre es correcto. A veces parece que los malvados prosperan, como si los que hacen el mal continuaran sin control. Pero nada escapa a la vista de Dios. Salmo 37, 1. Y Juan dice: No te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen el mal, porque como la hierba, pronto se secarán. Como las verdes plantas, pronto morirán. Ningún enemigo puede oponerse a la justicia de Dios. Ningún opresor quedará impune. Nadie que se levante contra un hijo de Dios finalmente tendrá éxito. José fue traicionado por sus propios hermanos. Lo arrojaron a un pozo. Lo vendieron como esclavo y lo dejaron por muerto. Podría haber pasado su vida lleno de ira, buscando venganza, pero confió en Dios. Años después, cuando se presentó ante esos mismos hermanos, no tomó la justicia en sus propias manos. En cambio, dijo en Génesis 50, 20, Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien para lograr lo que ahora se está haciendo: salvar muchas vidas. Dios convirtió la traición en una bendición. Lo mismo que estaba destinado a destruirlo fue lo que lo posicionó para su destino. Tus enemigos no tienen la última palabra sobre tu vida. Las personas que intentan derribarte, que hablan en tu contra, que planean tu caída, no tienen el control. Dios sí lo tiene. Y cuando pones tu confianza en Él, cuando eliges dejar a tus enemigos en sus manos, te liberas del peso de la amargura, de la carga de la venganza, del agotamiento de intentar pelear batallas que nunca fueron tuyas para pelear. Jesús mismo nos mostró lo que significa dejar a nuestros enemigos en las manos de Dios. Mientras colgaba de la cruz, falsamente acusado, burlado, golpeado y crucificado por las mismas personas que vino a salvar, no los maldijo, no hizo descender fuego del cielo. En cambio, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Ese es el poder de la confianza. Ese es el poder de saber que Dios ve eso. Dios sabe. Dios manejará todo a su manera perfecta. La manera en que Dios trata con tus enemigos es mayor que cualquier cosa que puedas imaginar. Él puede humillar a los orgullosos, silenciar a los malvados, exponer a los engañosos y traer justicia de maneras que están más allá del entendimiento humano. A veces elimina al enemigo. A veces cambia el corazón del enemigo. A veces usa al enemigo para empujarte a tu destino. Sea como sea que Él elija actuar, una cosa es segura: tus enemigos están en sus manos, y Él no dejará de tratar con ellos a su manera perfecta. A través de cada prueba, cada traición, cada momento de sufrimiento, Dios permanece soberano. Él ve la injusticia. Él conoce el dolor y nunca está ausente de tu lucha. Los enemigos que se levantan contra ti, las pérdidas que parecen insoportables, el dolor que se siente infinito. Nada de esto está fuera de su control. Él es tu defensor, tu sanador, tu restaurador. Su justicia es perfecta. Su tiempo es preciso y sus planes no se pueden detener. Ninguna herida es demasiado profunda para que Él no la sane. Ningún mal es demasiado grande para que Él no lo corrija. Lo que estaba destinado a hacerte daño, Él puede convertirlo en bien. Lo que fue robado, Él puede restaurarlo. Lo que fue roto, Él puede redimirlo. Las batallas que enfrentas no son tuyas para pelear solo. Él pelea por ti. El peso de la venganza, de la amargura, de la ira, no es tuyo para que lo lleves. Él se ocupará de tus enemigos. Las temporadas de dolor y pérdida no carecen de propósito.
Él te está moldeando, fortaleciéndote y guiándote hacia algo más grande. Confía en su justicia. Confía en su restauración. Confía en su poder para usar cada dificultad para tu crecimiento, incluso cuando no puedes verlo, incluso cuando el dolor parece insoportable, incluso cuando la espera se siente demasiado larga. Dios está trabajando. Sus manos nunca están ociosas. Su justicia nunca se retrasa. Su amor nunca falla. Y al final, Él hará que todas las cosas estén bien. Jesús es el Hijo de Dios. Este es el fundamento de la fe cristiana, la verdad sobre la que todo lo demás se sostiene. Él no era simplemente un profeta, un maestro o un hacedor de milagros. No era solo un buen hombre que caminó por la tierra difundiendo bondad. Él era, y es, el Hijo divino del Dios viviente, enviado del cielo para redimir a un mundo perdido y roto. Esta verdad no es solo una declaración religiosa. Es la clave para entender quién es realmente Jesús. Desde el principio, la Biblia da testimonio de su naturaleza divina. El ángel Gabriel se apareció a María, una joven virgen, y le declaró: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Este no fue el nacimiento de un hombre común. Fue un evento sobrenatural. Una intervención divina en la historia humana. Jesús no vino a la existencia cuando nació en Belén. Existió antes de la fundación del mundo. Estaba con Dios y era Dios. Cuando Jesús caminó por la tierra, no rehuyó esta verdad. La declaró con valentía, y fue esta misma afirmación la que lo llevó a su crucifixión. Los líderes religiosos de su tiempo no podían aceptar la idea de que este hombre de Nazaret pudiera ser el Hijo de Dios. Lo llamaron blasfemia. Pero Jesús no vaciló. Les dijo: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Juan 8, 58. No hablaba con acertijos. Afirmaba directamente ser eterno, ser uno con el Padre, ser divino. A lo largo de su ministerio, la evidencia de su naturaleza divina era innegable. Los ciegos recibieron la vista, los cojos caminaron, los muertos resucitaron. Los vientos y las olas obedecieron su voz. Estas no eran solo señales de poder, eran prueba de su identidad. Ningún hombre podía dominar la naturaleza. Ningún maestro humano podía perdonar pecados. Ningún profeta podía decir: «Yo y el Padre uno somos». Juan 10, 30. Sin embargo, Jesús lo hizo. Sus discípulos, los que caminaron con él, lo oyeron enseñar y presenciaron sus milagros. Llegaron a la misma conclusión. Cuando Jesús preguntó: «¿Quién dicen que soy yo?», Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16, 16. Jesús no lo corrigió, no dijo: «No, Pedro, te equivocas». En cambio, lo afirmó diciendo que esta verdad no fue revelada por carne y sangre, sino por Dios mismo. Incluso las fuerzas de la oscuridad lo reconocieron. Cuando Jesús se encontró con demonios, temblaron ante él. Gritaron: «¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Has venido a torturarnos antes del tiempo señalado». Mateo 8, 29. Ellos sabían quién era él. Conocían su autoridad y sabían que su tiempo era corto, pero la mayor prueba de su divinidad vino después de su muerte. Fue crucificado, sepultado, y al tercer día resucitó. La resurrección no fue solo un acto de poder. Fue la declaración final e innegable de que Jesús es exactamente quien decía ser. Ningún otro líder religioso, ningún otro profeta, ningún otro maestro en la historia ha conquistado la tumba. Pero Jesús lo hizo. Esta verdad exige una respuesta. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces no es solo otra figura histórica. No es solo una opción entre muchas. Es el único camino, la única verdad y la única vida. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, tiene un significado eterno. Y la pregunta que cada persona debe responder es la misma que Él le hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? Jesús vino a salvarnos del pecado. Este es el corazón de su misión.
la razón por la que dejó la gloria del cielo y entró en un mundo roto. Desde el principio de los tiempos, el pecado ha separado a la humanidad de Dios. Ha creado una barrera entre el Creador y su creación, una distancia que ningún esfuerzo humano podría salvar. El pecado no son solo las cosas malas que hacemos, es una condición del corazón, una rebelión contra la voluntad perfecta de Dios. Y sin una solución, lleva a la separación eterna de Él. Pero Dios, en su amor, proveyó esa solución. Envió a su Hijo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Eso significa que cada persona, independientemente de su origen o buenas intenciones, ha caído en pecado. Nadie es justo. Nadie es perfecto. El pecado entró al mundo a través de Adán y Eva. Y desde ese momento, la humanidad estaba destinada a la destrucción. El peso del pecado era demasiado pesado para que la humanidad lo soportara. La ley no podía salvarnos. Las buenas obras no podían salvarnos. La religión no podía salvarnos. Solo Jesús pudo. Cuando Jesús vino, no vino como un rey conquistador, derrocando gobiernos y exigiendo poder. Vino como un humilde siervo, caminando entre la gente, enseñando, sanando y mostrando compasión. Pero su mayor misión no fue simplemente enseñar moralidad o hacer milagros, fue salvar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Lucas 19, 10. Cada palabra que pronunció, cada acción que realizó, conducía a un propósito final: la cruz. La cruz no fue un accidente, no fue un final trágico para una buena vida. Fue el plan desde el principio. El pecado requería un pago, un sacrificio. En el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios de corderos y ofrendas para expiar el pecado, pero eran temporales. Nunca podrían quitar completamente la mancha del pecado. Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre pura y sin pecado fue derramada por toda la humanidad. La agonía que soportó en la cruz no fue solo física, fue espiritual. Tomó sobre sí todo el peso del pecado, el castigo que merecíamos. La Biblia dice que Dios hizo al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En ese momento, sintió la separación del Padre que trae el pecado. Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Él sufrió para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Él murió para que pudiéramos vivir. Pero la historia no termina con la cruz. 3 días después, resucitó de la tumba, conquistando la muerte, demostrando que el pecado había sido derrotado. La resurrección es la victoria, la confirmación de que su sacrificio fue suficiente. No se necesitan más sacrificios, no más esfuerzos para ganar la salvación. Está terminado. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Sin embargo, la salvación no es automática. Jesús hizo el camino, pero cada persona debe elegir recibirlo. El pecado todavía busca controlar y destruir. El enemigo todavía engaña, haciendo que la gente crea que están demasiado lejos, demasiado rotos para ser redimidos. Pero el sacrificio de Jesús es mayor que cualquier pecado. Su misericordia llega al pozo más profundo. Su amor cubre los peores errores. No hay nadie más allá de su gracia salvadora. Él llama a todos los que están cansados, cargados por la culpa y la vergüenza, atrapados en las cadenas del pecado. Él ofrece perdón, no porque lo merezcamos, sino porque Él pagó por él. Sus brazos están abiertos al pecador, al perdido, al quebrantado. La invitación está ahí. El precio ha sido pagado, y la puerta a la salvación está abierta de par en par. Jesús es el único camino a Dios. Esta verdad es una piedra angular del cristianismo, y es una verdad que contrasta marcadamente con las muchas creencias y filosofías que el mundo ofrece. En un mundo que promueve muchos caminos que conducen a lo divino, las palabras de Jesús resuenan con claridad y autoridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. No hay ambigüedad aquí. No hay lugar para el compromiso.
Jesús no es uno de los muchos caminos. Él es el único camino a Dios. Desde el momento en que el pecado entró al mundo, la humanidad se encontró separada de su Creador. La relación que Adán y Eva disfrutaban con Dios se hizo añicos, y la humanidad quedó en un estado de muerte espiritual. La ley dada a los israelitas señaló la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, pero no pudo traer reconciliación. Solo sirvió para mostrar la distancia imposible entre los dos. Nadie podía cumplir perfectamente la ley. Nadie podía cerrar la brecha por sí solo. La humanidad necesitaba un Salvador, alguien que pudiera hacer lo que ningún hombre podía hacer, reconciliarlos con Dios. Y ese Salvador es Jesús. Muchas personas en el mundo de hoy reconocerán que Jesús fue un gran maestro, un hombre sabio, un profeta, pero eso no es suficiente. Él no vino simplemente a enseñar principios para vivir, por nobles que sean esos principios. Él no vino simplemente a inspirar a la gente con lecciones morales. Él vino a salvar, y el camino de la salvación es solo por medio de Él, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2, 5. Jesús es el mediador que tiende un puente entre un Dios santo y la humanidad pecadora. En un mundo cada vez más pluralista, donde todas las creencias son vistas como igualmente válidas, la afirmación de Jesús de que Él es el único camino a Dios es una declaración poderosa y exclusiva. Excluye todas las demás religiones, todos los demás sistemas de creencias y todos los demás caminos. Jesús mismo no dejó espacio para opciones alternativas. Él no dijo, soy uno de los caminos al Padre. Soy un camino a seguir. Él dijo, soy el camino. Esto significa que cualquier otra afirmación de un camino a Dios se queda corta, ya sea a través de rituales, buenas obras, ceremonias religiosas o filosofías personales. Ninguna de estas puede conducir a la salvación. Solo Jesús puede. La exclusividad de Jesús como el camino a Dios no es un mensaje popular en el mundo de hoy, pero es el mensaje de la Biblia. En el libro de los Hechos, los apóstoles declararon con valentía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. Esta es una declaración de que no hay otro Salvador, ni otro medio por el cual una persona pueda reconciliarse con Dios. Cualquier otro camino es una falsa esperanza que conduce solo a la separación de Dios. La afirmación de Jesús de ser el único camino a Dios no es solo una declaración teológica, es una declaración de gracia. Piénsalo. Dios no nos dejó para que lo resolviéramos por nuestra cuenta. No creó un laberinto de confusión donde cada persona tenía que tratar de encontrar su propio camino hacia Él. En cambio, nos dio el camino en la persona de Jesucristo. Este es el mayor acto de amor y misericordia que el mundo haya conocido. Dios no exigió que nos acerquemos a Él por nuestros propios esfuerzos. Él descendió a nosotros, haciéndose carne y morando entre nosotros, viviendo una vida sin pecado y ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto. Él hizo el camino, y el camino es Jesús. Pero esta verdad también presenta un desafío. Es fácil sentir que nuestros esfuerzos, nuestra religión, nuestras buenas obras serán suficientes para ganar el favor de Dios. Pero la Biblia deja en claro que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Nadie puede ganarse el favor de Dios. Nadie puede ser lo suficientemente bueno. El único camino a Dios es a través del sacrificio perfecto de Jesús. Es a través de su muerte en la cruz y su resurrección que el camino a Dios se hace posible. Jesús no deja espacio para la autosuficiencia, ni tampoco da cabida a ninguna otra afirmación de divinidad. Solo hay un camino a Dios, y es a través de Jesucristo. Él es la puerta, el portón, el pastor que guía a sus ovejas. La invitación es clara, pero requiere una respuesta. ¿Aceptaremos la verdad de la afirmación de Jesús? ¿O continuaremos buscando otro camino que no existe? La resurrección de Jesús demuestra su poder de una manera que ningún otro evento en la historia humana puede compararse.
Se erige como el signo máximo de su autoridad divina y el cumplimiento de sus promesas. La resurrección de Jesús no es solo un concepto teológico. Es el fundamento de la fe cristiana y el momento decisivo de la historia humana. A través de su resurrección, Jesús demostró su poder sobre la muerte, el pecado y la tumba, demostrando que Él es exactamente quien decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando Jesús fue crucificado, a sus seguidores les pareció que todo estaba perdido. El que habían seguido, el que habían creído que era el Mesías prometido, estaba muerto. La cruz era el símbolo de la derrota, y para todos los que vieron, parecía como si la misión de Jesús hubiera fracasado. Sus discípulos estaban dispersos, confundidos y llenos de desesperación. Para ellos, la esperanza que habían puesto en Jesús parecía estar destrozada. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la resurrección de Jesús probaría que la cruz no era el final, fue solo el comienzo. La resurrección no fue un acto de poder que pudiera ocultarse o descartarse. Fue una demostración pública de autoridad divina que nadie podía ignorar. Al tercer día después de la muerte de Jesús, la piedra que sellaba su tumba fue removida, y Jesús salió con vida. Su cuerpo, una vez sin vida, ahora estaba vivo, demostrando que la muerte no tenía poder sobre él. Jesús les había dicho a sus seguidores varias veces que resucitaría, pero hasta ese momento habían luchado por comprender la profundidad de sus palabras. Cuando resucitó de entre los muertos, no solo demostró su poder, sino que también confirmó que todo lo que había enseñado era verdad. Este evento no fue solo simbólico, fue una resurrección física literal. Jesús fue visto por muchos, incluidos sus seguidores más cercanos. Lo tocaron, comieron con él y fueron testigos de su cuerpo transformado. Esta no fue una resurrección espiritual, como algunos pueden sugerir, sino una resurrección corporal real. Jesús demostró que no era simplemente un fantasma o un producto de su imaginación. Él estaba vivo y era el mismo Jesús que había sido crucificado. Su resurrección fue la confirmación definitiva de que había conquistado la muerte, el enemigo definitivo que ningún hombre podía vencer. La resurrección también demostró que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. Ningún otro líder religioso, ningún otro maestro, ningún otro profeta en la historia ha conquistado la muerte. Buda no resucitó de entre los muertos. Mahoma no resucitó de entre los muertos. Confucio no resucitó de entre los muertos. Solo Jesús, su resurrección fue la confirmación de su divinidad. Fue la declaración de Dios de que estaba complacido con el sacrificio de Jesús en la cruz, y que Jesús era, de hecho, el Salvador del mundo. Al resucitar de entre los muertos, Jesús demostró que tenía autoridad sobre la vida y la muerte misma. Además, la resurrección de Jesús demostró su poder para dar vida eterna. En su victoria sobre la muerte, ofrece esa misma victoria a todos los que creen en Él. El apóstol Pablo escribió: «Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados». 1 Corintios 15, 17. La resurrección es la garantía de que los que confían en Jesús también participarán de su victoria. Su resurrección abre la puerta a la vida eterna para todos los que ponen su fe en Él. Sin la resurrección no habría esperanza de vida después de la muerte. Pero porque Jesús resucitó, los creyentes pueden tener confianza en que ellos también resucitarán con Él al final. La resurrección también demostró el poder del amor y la misericordia de Dios. La muerte de Jesús en la cruz pagó la pena por el pecado, pero su resurrección selló la promesa de que la muerte no tendría la última palabra. El apóstol Pedro escribió: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos». 1 Pedro 1, 3. La resurrección de Jesús es la esperanza viva de todo creyente. Es la prueba de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, que su misericordia es mayor que el pecado y que su poder es inquebrantable.